Hola, buen día para todos. Dios los bendiga grandemente. Mi nombre es Sandra y mi esposo. Jair. En este día queremos compartir con ustedes una palabra y queremos también compartir con ustedes un testimonio. Queremos compartir con ustedes algo hermoso que nos pasó con Dios. Entonces les voy a dar una palabra. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 7, dice: Pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe y el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. Esto es una palabra muy linda porque Dios nos está diciendo que muchas veces Él toca la puerta de nosotros, pero nosotros no les abrimos, y Dios es un caballero que Él no entra si no lo dejamos pasar. Entonces, debido a este texto queremos hacer nuestra, nuestro testimonio para ustedes. Eh, Esperando pues que este testimonio sea de gran bendición y como ante todo para ustedes de gran motivación para que siempre luchen por lo que el mundo dice que no, pero para Dios no hay nada imposible. Sí, porque una cosa es lo que dice el mundo, que no se puede, pero Dios es el único que puede. Cuando nosotros ya perdemos las esperanzas, ahí es cuando Dios nos sorprende. Nosotros queremos comentarles algo que nos pasó. Nosotros decíamos ser católicos, pero en realidad éramos los católicos que bebíamos, rumbeábamos, hablábamos mal del otro, hacíamos cosas que no debíamos de hacer. Eso era para nosotros ser católicos. Y bueno, muchas veces a nosotros nos hablaban de Dios y nosotros nunca, yo era una personalmente que a mí me hablaban de Dios y yo empecé a hablar vulgaridades. Con eso los desterraba que no me hablaran de Dios. Mi esposo también estuvo rodeado de muchos compañeros que eran cristianos Son cristianos. y De hecho, en el momento, pues la mayoría de los que trabajan en mi área somos cristianos. Entonces, era un llamado que Dios nos tenía desde mucho tiempo atrás y nosotros nos hacíamos los de, ¿cómo la se dice? oreja mucho. La oreja mocho. No parábamos atención, no prestábamos atención a ese llamado. Hasta que nos sacudió fuertemente, como se dice, tocó nuestros corazones pues con nuestro niño y personalmente. eh, Personalmente porque ya en diciembre Hace 2 años. del 2017 yo vi que en mi cuerpo no había algo normal. Eh, Precisamente pues exactamente en el testículo derecho, ya que lo veía pues de un tamaño fuera de lo normal y una masita. Entonces decidí hacerme pues un chequeo médico. Bueno, fui al médico y él me dijo, de pronto puede ser una inflamación, como yo trabajaba de mensajero. Entonces de pronto pues por largos periodos en la moto, una inflamación normal, y me mandó unas pastillas. Me dijo, tomes estas pastillas por una semana. Y si no le desinflaman, entonces pues ya miramos a ver qué y le mandamos una ecografía. Y bueno, a la semana no, me tomé las pastillas y pues que no sucedió nada. Seguía inflamada, cada vez más grande. Entonces fui nuevamente donde el médico y él me mandó una ecografía. Entonces esa ecografía me la hicieron en la clínica CES. Exactamente, esto fue el 12 de abril.
El 12, no, Abril, mi amor. fue Ah, año, el mes y 4 de día, fue el diciembre. 4 de diciembre del 2017. Entonces, quiero pues como que vean más o menos la ecografía, pues ahí no se ve muy Muéstrale, mi bien. amor, esta. Esta es la ecografía. Aquí, este es un testículo sano. No sé si se puede ver. Y aquí mire cómo estaba todo esto de comprometido. Súper lleno, porque la había, pues ya estaba muy regado en el testículo. Entonces, pues amor, ahí lo interrumpo. Entonces, él fue y se hizo la ecografía y él esperó. Él fue luego por el resultado y simplemente se lo entregaron y le dijeron. Luego el médico tiene que pedir una cita para que el médico lo revise. Entonces, pues yo trabajo en la salud, yo soy enfermera. ¿Cuándo? Pero en el resultado dice que lo que yo tenía en el momento era un seminoma, Que es un cáncer. que es un cáncer de testículo. Pero él no sabía que era eso. Yo porque cuando él me entregó este resultado, a mí me impresionó mucho porque cuando yo vi esa palabra, yo ahí mismo yo dije, ¿qué? ¿Usted tiene eso? Y él me miró y me dijo, ¿y qué es eso? Y yo le dije, no, nada, porque pues eso fue un momento muy difícil. Usted saber que su ser querido y más que todo su esposo, la persona que usted tanto ama, y saber que iba a pasar por eso, era muy duro. Entonces yo, más sin embargo, pues no le dije a él nada. Yo le dije, pida la cita rápido para que revisen eso. Pero entonces él ese día, como que la reacción mía de cuando vi ese resultado, él empezó a medianoche a buscar qué significaba. Cuando yo me desperté vi que él lo estaba buscando. Ese día él no me habló nada, no me dijo palabra. Cuando él se fue a trabajar, cuando él se fue a trabajar yo lo llamé. Él me llamó a decirme que había llegado bien al trabajo. Entonces él me dijo que estaba triste. Yo le dije, ¿por qué está triste? Entonces él me va diciendo, usted sabe qué es lo que tengo. Entonces eso fue un momento, desde ahí comenzó la verdadera cruz, porque fue algo muy duro, tanto para él que lo tenía como para mí que era su esposa y que además teníamos un bebé que apenas tenía un añito, que apenas íbamos a empezar a disfrutar de él y ahora saber que él se iba a enfrentar a esa enfermedad. Entonces, bueno, yo fui, reclamé el resultado del examen, pedí la cita con el médico para que me leyera el resultado y fui a la cita con el médico. ¿Y qué me dijo el médico? A usted lo vamos a dejar aquí porque es que lo que usted tiene es muy delicado y de una vez le vamos a entrar a cirugía. Eso, imagínense que para una cirugía uno antes lo tiene que preparar con el Anestesiólogo, anestesiólogo cirujano, y preparar la sala, bueno, un poco de cosas. muchos exámenes que les tienen que realizar primero. Pero no, yo fui a la cita con era el urólogo y él me dijo, no, usted quédese acá porque lo vamos a ingresar a cirugía inmediatamente. Y mi esposa estaba trabajando, eso fue en la clínica CES de Prado y ella estaba trabajando Yo en La estaba Estrella. lejos. No, mi amor, yo estaba por allá para arriba, por el poblado. Bueno, en todo caso Envigado, yo estaba en Envigado. yo la llamé y le dije que me iban a ingresar a cirugía y que necesitaba que ella estuviera rápido conmigo para que les hiciéramos todo lo que dicen los médicos, de firmar papeles y todas esas cosas. Entonces me ingresaron a cirugía como a las 5 de la tarde más o menos y mi esposa dice que ¿cuánto duró la cirugía? Usted lo entraron como a las 5 y usted vino a salir como a las 9 y algo de la noche. Que yo ya estaba preocupada pues porque la cirugía tan larga. Si todos los que habían entrado junto con él a procedimientos ya habían salido y él era el último que faltaba. Y él se demoró demasiado porque pues para hacerle en eso no era tanto tiempo. Entonces
Ya después él salió de cirugía, los médicos decían que todo había salido muy bien, él estaba muy feliz. Me acuerdo que él a todos los que llamaban, él le decía, no, ya estoy bien, ya me lo quitaron, ya voy a seguir otra vez con la vida normal. Entonces él estuvo un día ya, ¿cierto? Después de la cirugía. Usted pasó una noche y al Sí, otro estuve día le una daban, noche una hospitalizado noche, al y otro día le daban salida. supuestamente al otro día ya me dejaban salir, normal. Pero sí, pero entonces cuando a ellos los van a entrar a un procedimiento, siempre les hacen una biopsia para poder mirar el tejido cómo estaba. Y entonces pues yo todo el tiempo al otro día le iban a dar la salida, el alta. Y el médico nunca, pues yo siempre le decía que dónde estaba la biopsia, que había salido y el médico nunca, me era con evasivas, pero nunca me dijo nada directo. Entonces yo ya cuando nos dieron la boleta, yo dije, no, yo no me puedo ir sin esa biopsia a ver qué le salió. Entonces yo me fui a buscar la jefe, yo decía, ya me tienen que decir. Cuando yo fui a buscar la jefe, vaya sorpresa porque ella me va diciendo, empezó a hablarme con diminutas. Con evasivas. Sí, entonces yo le dije, no jefe, hábleme claro que yo entiendo muy bien. Entonces cuando ella me dijo, ah no, lo que pasa es que el cáncer hizo metástasis en el abdomen. Eso fue, Fue en una arteria, hay una arteria detrás, creo que detrás de la vejiga, no sé muy bien el nombre de esa arteria, pero es una vena y ya había hecho metástasis ahí, tenía pues 1 centímetro, imagínese pues si yo no llevaba quedaba con ni, ella me decía a mí que estaba entre el abdomen y el estómago. Entonces ese día eso fue algo muy duro porque él tenía las esperanzas, él ya estaba feliz, él decía que estaba bien y yo tener que ir a decirle que no, que el tormento iba a seguir. Entonces yo fui, me acuerdo que yo no quise mirarlo a los ojos porque después de que la jefe me dijo eso yo me puse a llorar. Entonces ya luego él me dijo que si otra vez le iba a volver a mentir, que le dijera qué pasaba. Entonces yo le dije que pues efectivamente el cáncer le había hecho metástasis. Durante ese día él no me volvió a hablar hasta por la noche. y no, pues que los médicos iban y no decían Le nada, decían que todo iba a que estar todo iba a estar bien. bien, que tranquilo, que yo estaba muy joven, como ahí dando pues moral. Pero no, en realidad no decían pues nada, fue porque mi esposa fue y cogió a la jefe de enfermeras. Y además a Y mí me preocupaba porque después de una cirugía usted no va a ir tantas veces porque iban varios médicos y lo miraban como con esa cara como, ah, tan joven y con esto. Entonces a mí eso me entró la duda porque entraba el uno, entraba el otro y le decían, usted va a estar, usted está en las mejores manos, no se preocupe. Entonces yo decía, si todo acabó, ¿por qué ellos siguen viniendo a decir eso? Pero mire que apenas iba a comenzar el martirio de nosotros. Fuera de eso, ese día nos fuimos para la casa. Fuimos para la casa, le dijeron que tenía que iniciar pues quimioterapias. no, primero sí, nos fuimos para la casa y ya después me dieron la cita otra vez con el urólogo para que el urólogo pues me siguiera como indicando los pasos a seguir. Entonces el urólogo Ah, me y le dijo, tenían que retirar el punto, los puntos que tenía. ah, sí, bueno, él también me tenía que retirar los puntos de la cirugía. Fue, Cuando estábamos en la retirada de los puntos, había un comité reunidos. Y nunca se me olvida cuando ellos estaban todos reunidos y le dijeron a mi esposo, vamos a hacerle muy claros, esto no tiene cura, esto ya está avanzado. Si usted llega a 50, 60 años con él, dese por bien servido porque no hay nada que hacer. Las quimios que se le van a hacer son para alargarlo. porque ya estaba en nivel 4 Sí, y eso pues que le que me corrieron, es que corrieron rápido. y entonces si yo me hubiera demorado más o ellos, imagínense eso hubiera hecho otras cosas no queriendo Dios pues. Entonces bueno, ya el urólogo después de eso que me dijo bueno, más sin embargo le vamos a hacer quimioterapias. Entonces lo vamos a remitir con el oncólogo para que usted lo vaya conociendo y él le explique pues cómo es el proceso de quimioterapias. Y,
Y bueno, ya después me remitió con el oncólogo. El oncólogo pues allá le indica a uno durante el proceso de quimioterapias usted debe tener un cuidado muy Especial, especial con las comidas, con la con alimentación, con la piel. tiene que utilizar un jabón específico, no puede ser cualquier jabón, tenía que ser un jabón que no tuviera pH. No se puede comer grasas, no se puede comer Carnes bebidas tampoco. oscuras, ni ningún derivado del lácteos como leche, Gracias. yogur o quesito. Entonces es una dieta pues muy rigurosa. Si va con los vegetales bien lavados, con si O bien sea, lavados con fueron vinagre, cosas cosas muy muy estrictas. que para nosotros pues era algo nuevo. Sí, Nadie está bastante. preparado para algo así. Y bueno, no obstante, con esta noticia que nos habían dicho del cáncer, fue algo muy duro porque siguió informarle a la familia lo que estaba pasando. Entonces eso fue otra cosa más dura todavía. Bueno, el caso fue que ya luego él inició con las quimios, pero una vez se descubrió pues la enfermedad de él, tenemos un bebé de 1 año, ahora tiene 3 años, pero en eso tenía 1 año. Empezó mi niño a sufrir de convulsiones muy seguidas. Él iba de clínica a clínica y nunca le encontraba nada a mi bebé. Él recorrió casi todo Toda Medellín, Medellín, en la las clínica mejores, en las Antioquia, en la mejores, clínica El en la Rosario, en la infantil, María, en el Consejo, en varias clínicas. muchas. En ninguna parte le Y ya por encontraban algo. último decían que pues no, que ya lo que le habían hecho al niño ya, o sea, ya no había nada más que hacerle porque es que el bebé ni tomaba agua. Y entonces ya uno iba, le decían de todos los exámenes, estaba como ratoncito de laboratorio, nada, pues todo salía bien. Entonces eso fue algo más duro, porque para mí como esposa y madre, para mí era más duro ver a mi hijo sufriendo, porque era un bebé que apenas estaba comenzando a vivir. Y no poder yo saber qué era lo que tenía él por qué lloraba, qué le dolía, luego ver a mi esposo, porque cuando él comenzó las quimios fue muy duro. Él decía que le dolía demasiado, mantenía mucho cólico, él incluso ya no permitía que yo durmiera con él me sacó de la habitación. Entonces era algo demasiado duro, que yo veía mi niño y a él verlo en otra pieza quejándose, eso era algo muy duro. Entonces yo al ver esta situación, yo no creía tampoco en los brujos. Yo en Dios creía, pero a mi forma, a mi modo de ser, nada más. Pero entonces ya al ver que mi niño cada vez era más para atrás, me decían, vaya donde una india que le ayuda, donde todos los que me decían yo iba a llevar mi niño. Por último, fui donde una señora que supuestamente trabajaba con los ángeles, con la magia blanca. Fui donde ella obviamente no me conocía a mí ni mi familia. Yo fue por mi niño, porque ya mi niño prácticamente, ya mi niño ya no había nada que hacer con él. Entonces yo fui, lo llevé, bueno, tuve con ella como, ella me dijo pues qué tenía que hacer con el niño y Ella tuvo todo. una sesión espiritista, se puede decir, con esta señora. Sí, y ya luego a lo último, cuando yo ya me iba a venir, ella me fue diciendo, por su esposo no hay nada que hacer. Entonces yo la miré y yo le dije, ¿usted por qué me está diciendo eso si usted no me conoce? Y ella me decía, por su esposo no hay nada que hacer. Incluso ella, porque como nos explicaban pues ya después que igual son brujas, así hagan cosas buenas, igual pues trabajan con hechicería. Ella me decía a mí, ella me mandó a mí a una iglesia cristiana que queda por Caribe. Ella me decía, en tal sitio hay una iglesia cristiana, vaya con su esposo, con mucha fe, y si quiere una vez que su esposo esté sano, no vuelvan. Entonces eso fue una estrategia que sirvió mucho, porque la verdad yo decía, porque yo tengo una cuñada que ella es cristiana, ella muchas veces me invitaba a la iglesia, y yo, ay no, qué horror, o sea, no me gustaba, yo decía, esa gente tan escandalosa, no, a mí esas cosas no me gustan. Entonces ella siempre me invitaba y respetaba mis decisiones, que eran que no. Incluso había un compañero de mi esposo también que una vez lo invitó a un concierto y yo le dije, yo que voy a ir por allá, pues un concierto cristiano, yo decía que no. Entonces la señora sí me dejó con la duda y yo, pero ella, ¿por qué me dijo eso? Y yo me puse a llorar,
Yo llegué a mi casa, primero me quedé un rato afuera porque yo no quería que mi esposo me viera que había llorado. Entonces yo ya luego le comenté a mi esposo, y yo, amor, es que esa señora me dijo esto y esto de usted, y bueno, igual él mucho no me creyó, pero ya cuando él inició las quimio, que llevaba una semana de quimioterapia, a él le entró una bacteria en la sangre. No, pero que uno, cuando le dicen, es que muy duro que uno le diga que usted tiene cáncer. Y uno hace cosas extremas, hace de todo. Yo me recuerdo que fuimos por allá a La Ceja Ah, a un sí, santo, un médico bioenergético que me mandó por la medicina natural y eso me valió como 200.000 pesos. Y todo lo que nos decían lo fui por hacíamos. allá sí, a La Ceja, un santo que se llama es que San Peregrino Peregrino, que es el santo de las personas con con cáncer. cáncer. Mejor dicho, hice todo. Por allá un tío que vive en Santuario me hizo es que un caldo de gallinazo. Me hizo un caldo de gallinazo y yo me Le tomé hicieron ese tomar caldo. todo el caldo del gallinazo. Mejor dicho, cuando uno no conoce de Dios, vives Engañado, engañado, mejor dicho, ciego. ignorante a muchas cosas. Sí, es verdad. Entonces ya después de eso hicimos todo eso, lo llevamos a santuario, él se tomó todo el caldo rico del gallinazo. Bueno, entonces ya por último, ya optamos pues de que él se iba a hacer las quimios. Él comenzó toda una semana. Al viernes que él terminaba la quimio, los sábados iban y le colocaban una inyección Pero para las las defensas. quimios fueron 3 ciclos. Cada ciclo era de 20 dosis, 20, 20 dosis. sí, más o menos como 20. Y en la última era las defensas, la Ok, vacuna de las defensas. entonces las quimioterapias me las hicieron en la clínica Vida del Poblado. Hasta allá nos tocaba ir Desde las todos los 4:30 salíamos para estar a las 6 de la a las mañana, de 6 de la lunes a mañana, viernes, porque había que estar una hora antes. para poderlo preparar. Las quimios empezaban a las 7 de la mañana, entonces usted va, lo ingresan, lo sientan en una camilla En una cómoda silla, y primero le colocan solución, solución salina. para prepararla en las venas, porque como el medicamento es muy fuerte, tienen que prepararla primero. Luego la quimioterapia la tienen que traer la llevan desde un laboratorio, entonces eso llega desde las 7 de la mañana, hay que esperar como hasta las 9 o 10 que llegue el muchacho con el químico ese. Entonces ya desde las 9 de la mañana que ya le inyectan a uno la quimioterapia, como hasta las 2 de la tarde. Eso es un proceso muy largo. Y muy duro. Sí, más que todo muy duro porque cuando eso empieza a recorrer las venas se ponen moradas, se Las siente mucho uñas, dolor. eh, Mejor dicho, es algo que uno no le desea a Ángel. nadie que pase por algo así. Para mí fue algo de mucho, ante todo pues, de mucho aprendizaje también y aprender a valorar muchas cosas. Bueno, entonces todos los días nos íbamos desde Bello hasta el Poblado. Yo no podía montar en metro, no podía Todos los montar en días eran bus, taxi, ida y de vuelta, puro taxi. dando Bueno, pues con la suerte de que en la empresa donde estoy actualmente, fueron unos ángeles. qué bendición, me ayudaban pues semanalmente para Los los pasajes, taxis, porque cada taxi valía 40.000 pesos, el de ida y el de venida, o sea que en la semana 20 eran mil, mi amor,
cada Sí. día eran 40.000, eran como, Cada día eran 40.000, perdón, eran como 240.000 pesos semanales, algo así. siempre nos los consignaba la empresa donde estaba. Fuera de eso nos ayudaron mucho con el bebé porque pues él necesitó leches especiales, un medicamento que era muy costoso. La empresa de él fue el que costó todo eso, lo del mercado, porque es que en eso sí fue Dios muy fiel con nosotros. Pues ya después de la enfermedad yo no pude volver a trabajar porque ya él se había convertido en mi paciente, él y mi bebé. Ya luego de esa semana que él inició la quimio, el sábado él se colocó, le empezó a dar mucha fiebre. Entonces lo llevé al médico. Cuando fue al médico les hicieron los exámenes. Le había salido que tenía una bacteria en la sangre, Sí, que pero por poco lo mata la bacteria y no la enfermedad. porque es que esa quimioterapia lo deja a uno sin defensas. Eso prácticamente mata todas las células del cuerpo, Y las buenas también. todas las células. Y entonces el médico me dijo, si a usted le llega a dar una fiebre de más de 40 grados, inmediatamente váyase para urgencias, porque eso es como usted estar muerto en vida. Y entonces, sí, me dio esa fiebre. Nos tocó irnos para urgencias para la clínica Prado, Prado. la clínica donde era la materno-infantil antes, la clínica había de Prado. Y ya ahí estuvo hospitalizado y ese mismo día llama mi hermana a decirme que también tenía el niño en otra clínica porque estaba enfermo. Entonces ese día fue un día muy pesado porque yo no sabía qué hacer, si era él o era mi niño. O sea, yo estaba que me enloquecía, porque era algo que yo decía, yo ahí hice algo tan malo, yo maté un cura, o qué haría yo que estoy pagando esto, porque es que no era justo, eran las dos personas que yo más amaba, y verlas a ellas dos en esa condición era demasiado duro. Él estuvo hospitalizado 5 días, ¿cierto? En aislamiento total. Aislamiento total, eso fue una cosa horrible para dormir con él. Todas las noches yo estuve con él. Yo tenía que dormir con mascarillas, con bata, con de todo. Y fuera de eso no me dejaban de entrar cobijas porque podía entrar alguna bacteria. Fuera de eso el aire tenía que hacer a lo máximo para poder dispersar toda contaminación que hubiera. Era muy duro, fue muy duro, demasiado duro. Ya de ahí, como al tercer día, empezó a caerse el cabello. Ah, sí, yo me acuerdo que ella fue allá una vez eh, a la clínica. Entonces yo después de que ya me bañé y le dije a ella, ve mi amor, se me está empezando a caer el cabello porque el jabón quedó lleno de pelos y la almohada. Cuando yo llego, él estaba sacudiendo la cama. Y yo le dije, ¿usted por qué la está sacudiendo? Y me empezó a decir, es que se me está cayendo el cabello. Entonces cuando yo entré al baño vi todo lleno de pelos. Eso es una tristeza tan grande. A mí me dolió demasiado. Ese día, a los 2 días, él salió de la clínica. Entonces mi cuñada seguía insistiéndome que aceptara pues que nos visitaran unos líderes de ellas. Entonces yo ese día hablé con mi esposo y yo le dije, amor, ¿por qué no vamos si ya no tenemos nada más que perder? Nada perdemos con ir, vamos a ver qué es lo que va a pasar, a ver con qué salen, pero vamos. Entonces me acuerdo que ese día ya le dieron de alta, llamamos a un amigo que tiene taxi para que nos llevara a la casa. Ese día íbamos derecho a la casa, pero yo ese día me arrepentí en la mitad del camino. Yo le dije, no, vámonos a ir para donde Cala, que se llama mi cuñada. Yo vámonos para donde ella, hoy van los líderes, vamos, ya no hay nada que perder. Porque pues ya nos habían dicho que él no tenía nada que hacer y yo decía, pues ya vamos. Pues igual de una u otra forma se iba a morir, pues no íbamos a perder nada con ir. Nos desviamos del camino, él apenas saliendo de la clínica, nos fuimos para donde mi cuñada. Esa noche fue algo que sinceramente cambió nuestras vidas ese día. Porque nosotros llegaron los líderes, ellos dijeron que si querían orar por nosotros le dijimos que sí. Yo todos los santos días lloraba porque era ver sufrir mi esposo y a mi hijo. Yo sufrí y yo le decía a mi esposo, yo su enfermedad,
todas las sufrí parejo con ustedes. Yo me volví flaquita, yo no comía, porque es que yo hasta incluso a veces decía que yo me quería dormir y no volverme más a despertar. Hasta a veces pensaba que todo era un sueño. Nadie me creía. Yo en eso, la empresa de enfermeras con la que trabajaba, incluso ella un día llegó a dudar porque era algo que ni yo a veces creía que yo estuviera pasando por eso, con mi hijo y con mi esposo. Pero igual también fue una empresa en la cual fue muy bendecida, una jefe maravillosa que nos ayudó también mucho, mucho. Entonces ese día nos fuimos y oraron por nosotros. Ese día que oraron a mí nunca se me va a olvidar, porque yo tenía mis ojos cerrados, pero yo con mis ojos cerrados pude ver una luz que alumbraba en mi frente, un rayo de luz, no sé de dónde salía, pero yo lo vi. Después de ese día, yo después de que terminaron de orar, yo sentí tanta paz y yo empecé a creer en Dios. Mi esposo también. Sí, pues fue algo muy raro porque nosotros como en la falta de conocimiento no sabíamos qué era, pero después nos dimos cuenta que eso fue el Espíritu Santo que descendió ese día. Sí. Ese día fuimos tocados por él. Y eso fue una bendición, porque como le digo, yo los días anteriores yo decía, si Dios existe, ¿dónde está? ¿Por qué estamos así? Yo buscaba por internet cómo tener fe, porque mucha gente me decía, tengan fe, yo, pero si yo no la tengo, yo cómo voy a tener fe en Dios si mi esposo se está muriendo, mi hijo ya no hay nada que hacer, ¿dónde está ese Dios? Yo no creo en ese Dios, y era muy, muy difícil para mí tener que aceptar de que Dios sí nos podía ayudar. Pero solo esa noche fue donde lo recibimos. Ya de ahí ya no volví a llorar. En mis días no volví a llorar. Las quimios de mi esposo, que a nosotros nos habían dicho, y yo que sé de eso, cada vez las quimios iban a ser más duro. Pero después de eso las quimios no fueron tan duros, ¿cierto? No, pues yo gracias a Dios sí iba a la terapia Salía y maluquito, sí, uno sí normal, sale mareado, pero no le dio tan duro. eso tiene unos efectos que eso le dan vómito, diarrea, cólicos, Muchos cólicos. muchos cólicos y recuerdo pues que en la noche sí me daban cólicos, pero mm, me mandaban unas pastillas. Eh, no, mejor dicho, eso es como usted estar muerto en vida porque eso se le empieza a caer el pelo, las uñas, La piel se le volvía como de pescado, como la piel escamosa. reseca, reseca, eso había que echar una crema ahí especial para que hidratara la piel. Ya luego, amor, cuando salimos del grupo de oración, recuerdo que cuando llegamos a la casa usted me dijo que lo motilara. Y ese día para mí fue muy duro yo tenerlo que motilar a él. Yo lloraba motilándolo. Incluso cuando salimos, un vecino que es muy querido, muy charlatán, él le decía a él, Jair, nos motilamos nosotros también, no se preocupe, porque él me decía que él no iba a salir a la calle calvo, que él así no se iba a dejar ver, incluso si no salía. Pero entonces yo le compré una gorra, él tenía un pasamontaña, él se lo ponía. Siempre las salidas de nosotras eran en la madrugada para irnos para la clínica y en la tarde de regreso. Pero fue algo que fue muy duro. Pero ya empezamos nosotros como a creer poquito a poquito en ese Dios que nos hablaban, a tener confianza, aunque no les niego que ya el diagnóstico los médicos nos habían dicho que no había nada que hacer, pero aún así nosotros guardábamos la esperanza de creerle a Dios, de que Él lo iba a hacer. Entonces cada vez más las quimios y íbamos y no se hacían tan fuertes como tenían que hacerse. No, ¿cierto que no, amor? No, fue como, porque es que yo viendo pues en otras personas, porque eso es una sala grande con muchas personas, gente de varias edades, personas adultas, jóvenes. Entonces yo viendo pues que ellos, el resultado en ellos y lo comparaba con el mío, no. Eso era una bendición total. Yo no volví a llorar, yo empecé a creer en Dios, yo ya aceptaba a esas personas que fueran a mi casa a orar, yo era feliz cuando ellos iban, eso fue una maravilla.
Ya una vez tuvimos la oportunidad de conocer una iglesia cristiana que fuimos. El pastor recuerdo que oró mucho por nosotros, oró por el bebé. Cada día más la fe fue creciendo, fue creciendo. Cuando ya por último faltaba todavía una sesión, ¿cierto? Cuando le hicieron los exámenes, que fuimos para que lo revisaran. Sí, faltaba como Otro ciclo. otro ciclo de las quimioterapias. Entonces cuando nosotros fuimos donde el médico, llevamos los exámenes y yo le decía, el amor, esos exámenes se ven que están buenos, pero pues no sé, de pronto nosotros con las ganas de que todo fuera como, o sea, que fuera distinto, nosotros de pronto lo hacíamos ver de que él estaba ya curado. Entonces cuando nosotros fuimos donde el médico lo miraba a él y lo miraba y hacía la cara así. Cuando él le va diciendo, hermano, usted ya puede comer carne, o sea, eso fue una felicidad porque él nos va diciendo que él podía beber, que podía bailar, que podía comer lo que quisiera, que él ya no tenía nada. Entonces mire qué fiel fue Dios, que nosotros en ese momento de temor nos pegamos de la mano de él, no nos soltamos de él, y mire tan fiel que fue. O sea, él tuvo que darnos, como se dice, ¿cómo se dice? Tuvo que darnos como esa sacudida para poder nosotros entender. Porque después de ese día él nos dijo, igual termine la quimio, porque las debe terminar. Pero aún así cada cuánto le mandaron los controles. En el momento, pues actualmente estoy en controles cada 3 meses, pero el último control el oncólogo me dijo pues que como iba con la gloria de Dios voy muy bien. Entonces me dice que ya los controles van a ser cada 6 meses y que así durante 5 años. Entonces mire Dios como es de maravilloso. Ah, bueno, otra cosa. Ya después de eso, el bebé aún seguía convulsionando. Cuando ya mi esposo se fue sano, gracias a Dios, mi niño tuvo una convulsión muy fuerte que duró por ahí 4 horas, que casi no lo vuelven, estuvo en reanimación, eso fue una cosa horrible, porque todos los médicos, o sea, yo ese día menos mal yo estaba trabajando, pero pues cuando yo llegué y lo que me contaban los médicos, que eso era horrible, todos tratando de salvarle en la vida a él porque, o sea, no quería volver. Entonces ahí yo dije, Señor, si tú le devolviste la vida a mi esposo, porque nosotros volvimos a vivir, nosotros estábamos muertos. Ahora en realidad ya estamos vivos. Entonces yo le decía a Dios, si tú ya hiciste tu obra con mi esposo, yo te pido, Señor, que seas tú también haciendo la obra en mi hijo, que él no necesite este medicamento que toma, porque ya tú nos mostraste lo misericordioso que eres tú. Entonces yo empecé a confiar en Dios y a creerle que Él me iba a sanar mi niño. Y hoy por hoy mi niño nunca más volvió a tomar el medicamento. Nunca más le volvió a dar una convulsión desde el día en que yo se lo puse a Dios en las manos. Entonces pues nosotros queremos como animarlos de que busquemos a Dios. Yo les digo, después de esa enfermedad de él, fueron bendiciones tras bendiciones. Nosotros nos casamos, tuvimos un matrimonio, tuvimos una luna de miel. O sea, fueron tantas cosas que nosotros decíamos, ¿de dónde vino todo esto? Pero, o sea, fue una bendición que Dios nos tenía a nosotros preparados y que nosotros creemos que fue tan necesario que Dios nos mandara al desierto para poder creerle a Él y saber que Él sí existía, solo que nosotros nunca lo buscamos a Él, pero Él siempre estuvo al lado de nosotros. Pero nosotros como a veces como seres humanos nos creemos que nosotros no necesitamos a Dios. Yo voy a hacer las cosas porque yo lo quiero hacer así, bueno, no me importa nadie más, solamente yo lo hago porque yo lo puedo hacer, pero no, en realidad todo pasa por la misericordia de Dios, todo se mueve si Dios lo permite así. Entonces pues que siempre confiemos mucho en Dios. No importa si usted es cristiano, si es católico, evangélico, lo que usted quiera llamar. Para mí la religión, para mí no es una religión, es una relación con Dios. No importa donde usted vaya, lo importante es la comunión con Dios. No es decir, yo sí, yo soy cristiano, yo soy católico a morir, católico, pero en realidad tus actos demuestran otra cosa muy distinta.
tus acciones son otras cosas muy distintas, porque en realidad amar a Cristo es hacer siempre lo bueno, ayudar a quienes lo necesitan, tener una actitud siempre positiva, porque es que Dios es amor. Y yo digo que cuando nosotros tenemos a Dios en nuestros corazones, esto es lo que reflejamos. Porque es que reflejamos siempre el amor, porque mire Dios como es de bueno con nosotros, a pesar de que nosotros somos tan pecadores, tan imperfectos, cada vez Dios nos ama, porque como dice Dios en su palabra, que Él no vino por aliviados, Él vino fue por los enfermos, por nosotros, quienes nosotros cuando lo aceptamos pues sabemos de que nosotros en realidad lo necesitamos, Dios hace todas las cosas buenas para nosotros. Y entonces, pues, volviendo un poco a la palabra, que dice que Él toca las puertas. Él estaba tocando la puerta de Muchas veces nuestros nos las tocó corazones. y nunca lo abrimos, los Nosotros dejábamos allá afuera esperando. no queríamos como aceptarlo, pero esta palabra es muy perfecta para este testimonio, porque decidimos abrirle la puerta a Dios, abrirle nuestro corazón, aceptarlo en nuestras vidas, y fue un cambio de 360 grados, fue Que un cambio yo total. personalmente yo digo, yo me hubiera encantado de toda mi vida que desperdicié, yo decía, yo haber conocido a Dios, o sea, me hubiera encantado haber, o sea, todo mi tiempo haber hecho esto al lado de Dios, pero no, a veces Dios, o sea, tenemos a veces que estar en el mundo para saber qué hay allá, para cuando Dios nos llame, nosotros decir, allá no queremos volver, porque, o sea, o yo personalmente con mi esposo nosotros salimos, nosotros paseamos, para mí es una familia muy bendecida, una hermosa familia, que afortunadamente es una familia fundada en el amor, con mucho amor. Entonces, cuando hay muchas familias que en verdad son destruidas o que solamente son fachadas, pero yo puedo decirlo con toda autoridad que es una familia de Dios, una familia amorosa, Mi con casa unos y nosotros hermosos, serviremos siempre para Dios, siempre. para su gloria, para honrar su nombre con nuestro testimonio, porque no fueron no fueron pues los médicos ni lo que hicimos nosotros, Si no fue la fe sino que la nos salvó. fe, el milagro que Dios hizo. Por eso siempre Y fue honraremos su algo nombre a hermoso, donde donde sea que quiera que vayamos. vayamos. Y fue algo hermoso porque una vez con este testimonio, con esto que vivimos, muchas personas de mi familia empezó a creer en ese Dios. Porque es que yo no creía en ese Dios, yo decía, ay, qué bobada lo que hablan de Dios, que lo que hace, pero tú nunca crees hasta que no te pasa a ti las cosas, hasta que no te toca, tú no crees. Entonces a nosotros nos tocó para poder creer, y ahora es un Dios al que nosotros amamos con todo el alma, con todo el amor. O sea, para mí es un Dios tan real como el aire que yo tengo que respirar para poder vivir. Entonces, pues es una invitación de que, vuelvo y les digo, no se trata de religión, sino de que de, De con, relación. de relación con Dios, de tenerlo en todo primero a Él, en que nos humillemos a Él, le pidamos perdón, que por más grande que sean los pecados que hacemos, Él siempre nos va a perdonar desde que sea de corazón, y que no lo vayamos a volver a hacer, porque es que nosotros somos humanos y todo el tiempo nos equivocamos, pero como hijos de un buen padre siempre vamos al para que nos perdone, porque Dios es como un padre, que Él sabe qué es bueno para nosotros y qué no, qué nos aleja y con qué nos bendice. Entonces, pues queremos que este testimonio les ayude mucho Sea a aumentar su fe de y de mucha motivación bendición, que para sí se que puede confiar en Dios, que por mucho que el médico le diga ya no hay nada que hacer, no, es que no es lo que diga el médico, la última palabra la tiene Dios, solo papá la tiene, nadie más. Entonces, bueno, ojalá este testimonio llegue a muchas personas, dándoles esperanza a vivir, a seguir adelante, que busquen ese Dios que sí existe, ese Dios de amor, porque una vez, créanme, una vez ustedes conozcan ese papá Dios,
Ustedes van a vivir cada día enamorados de ese papá. Ustedes no van a tener tanto temor, porque ustedes van a confiar en ese papá como un hijo confía en un papá cuando, cuando tiene miedo, cuando le pasa algo. ¿Qué hacemos? Vamos y le decimos a papá. ¿Y qué hace papá? Nos da esa confianza. Entonces, así mismo yo los invito a que busquen a Dios. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración dándole gracias a Dios por este momento, por esta palabra. Padre Santo, te damos gracias porque nos permitiste compartir esta palabra con nuestros hermanos, esperando pues que sean de mucha motivación para ellos, para que siempre estemos de tu mano, nunca tengamos dudas de tu existencia, Dios. Gracias por esta tarde tan maravillosa, por este lindo paisaje que nos regalas. Te pedimos mucho por cada una de las personas que están viendo este video. Para que sea de gran bendición, Padre, para que tú llegues a sus corazones, Señor, que donde ya ellos no tengan esperanza, Señor, haya ese motivo para que ellos confíen en ti, Señor, entreguen todo, Señor, todos sus temores, todas sus cargas, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que seas tú bendiciendo cada una de esas personas, que bendigas, Padre Santo, esas personas que en este momento están en una sala de quimio, para que seas tú dándole las fortalezas, Señor, haciéndote sentir con ellos, Padre Santo, porque es un momento difícil para la familia, tanto para el paciente. Señor, yo te pido que seas tú acogiéndolos, guardándolos en el hueco de tu mano, Padre Santo. Bendícelos, Señor. También te queremos pedir en esta hora, Señor, por esta nación, con este virus que hay, Señor, para que seas tú derramando tu preciosa sangre sobre estas naciones, Señor. Que toda esta violencia pronto termine, que esta enfermedad se vaya, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Bendiciones, bendiciones. Y vuelvo y les digo, busquen de Dios. Y es la mejor opción, nunca se arrepentirán. Deje que sea Él quien controle su vida, quien lleve su vida. Y no hagamos no tanto lo que nos diga el humano, sino lo que nos diga Papá Dios. Bueno, que tengan un resto de día muy bendecido. Que Dios los bendiga grandemente. Muchas gracias por escucharnos. Dios los bendiga. Chao.